Recording in progress. Em, en algún momento ya di una capacitación que es el impacto fiscal en los contratos de arrendamiento. Ahorita vamos a verlo desde la perspectiva contable. Ojo, una cosa es la parte fiscal y otra cosa es la parte contable. Ahorita vamos a ver la parte meramente contable. Ya si gustan después, volvemos a tocar el impacto fiscal que hay en el contrato de arrendamiento. Pero ahorita vamos a verlo eh, un poquito más en cuestiones de números, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, ya saben, con todo gusto pregunten, porque eh, recordemos que ustedes son los que están al frente con los clientes y hay ocasiones que te pregunta algo. Digo, no tienes que volverte un experto, no lo somos, pero pues al menos para que le puedas contestar al cliente, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? Impuestos para arrendadores, desde la parte de la perspectiva contable. Rápidamente hacemos recuento de qué les estamos ofreciendo a ustedes como inmobiliarias y obviamente también como particulares. Primero que nada, las pólizas jurídicas de arrendamiento, créditos hipotecarios, conferencias. Recuerden que su servidor es conferencista certificado. También tenemos capacitaciones presenciales y o en línea, que somos las que damos aquí. Presenciales cuando ustedes nos invitan a sus oficinas o podemos hacerlo en las oficinas de nosotros con toda su gente. Si ustedes le dicen, oye Mario, necesitamos una capacitación personalizada para mi inmobiliaria, lo hacemos con todo gusto, no hay ningún problema. Certificación para abogados litigantes, especialidades, maestrías, doctorados para abogados, apoyos para titulación por medio de experiencia laboral. Todo esto es en manos o está en manos de la maestra María Luisa, que ella es la encargada de la escuela. También tenemos para ustedes o para sus clientes créditos puente, créditos pyme, créditos simple, créditos de liquidez y la división legal, ¿verdad? Donde estamos llevando asuntos penales, mercantiles, civiles, laborales, fiscales y corporativo. Hago un paréntesis como siempre en la parte civil. Recuerden que estamos únicamente para nuestros clientes o nuestros socios comerciales, que son ustedes. Estamos apoyándoles en la regularización de inmuebles. Eh, Puede ser intestados, testamentarios, API deslinde, inmatriculaciones administrativas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la regularización del inmueble. Pero eso lo hace cualquier despacho, que es lo que estamos haciendo nosotros para ustedes directamente. Es si tu cliente no cuenta con los recursos al momento para iniciar el proceso legal, nosotros como despacho iniciamos el proceso, eh, absorbemos los gastos que se tengan que llevar en ese momento y ya cuando se vende el inmueble, te paga a ti tu comisión y nos paga a nosotros nuestros honorarios. Obviamente, ¿cuál es la condición? Que te firme a ti la exclusiva y a nosotros nos firme un contrato de prestación de servicios. Y de esa manera estamos trabajando. De hecho, Angélica, traemos ahorita a un cliente de ustedes, ¿verdad? Que estamos trabajando lo que es el intestado, que está muy enredado todo el rollo, pero bueno, poco a poco lo hemos ido desmenuzando. Hemos tenido que ir hasta Ixtapa de la Sal, a, al IFREM de allá, a regularizar inmueble, perdón, documentos, y aquí en la Ciudad de México para este cliente, porque parte de la herencia que él tuvo es Ciudad de México y eh, en Ixtapa. Entonces hemos estado yendo y viniendo. El cliente sí le pedimos un anticipo porque es algo fuerte la cantidad. Sin embargo, de lo que se le pidió, que pues, prácticamente es nada comparado con el trámite que se está haciendo, no le hemos vuelto a pedir ni un solo centavo y al cliente se le ha estado avisando cómo vamos con su asunto. Entonces,
Esto utilícenlo ustedes, es una herramienta, creo yo, bastante buena, porque ningún despacho, y así lo digo abiertamente, ningún despacho está haciendo esto. Todos los despachos te van a cobrar, todos, desde un inicio. Te piden un porcentaje y conforme se vaya avanzando, te van a ir cobrando. Nosotros estamos haciendo la excepción. No te voy a decir que es sencillo, sí se nos ha hecho pesado, porque ya tenemos varias operaciones y obviamente pues esos gastos de inicio pues se han corrido por cuenta del despacho. Pero utilícenlo. Si tienes un cliente en esta situación que no tenga para pagar realmente, pues platicamos, negociamos y si es posible le llevamos a cabo la regularización de su inmueble. ¿Vale? Bien. También les recordamos que tenemos la división de créditos hipotecarios con Creditaria. Nuestra oficina es Ortiz y Asociados. Como no puedo tener réplica en Creditaria, pues es Gibor, Ortiz y Asociados. Lo que nos avala o lo que me avala a mí en lo personal para poderles dar capacitación y coaching. Recuerden que también doy coaching empresarial. Algunos de ustedes he estado trabajando también porque me han dicho, pues es que no he podido alcanzar las metas, mis objetivos. No te preocupes, vamos a darte terapia, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Y este año, todavía no tengo fecha, pero vamos a empezar a hacer centro de certificación para asesores inmobiliarios. Nuestras oficinas, Manuel Tolzá, 14 y 14B, Ciudad Satélite. Esta es la base o la principal. Ahorita no hemos podido ingresar porque están repavimentando lo que es el periférico y ha sido un cotorreo. Isaac Newton, 186 en Polanco. Buenos días. Buenos días, Baja California, en Hipódromo Condesa y en Coyoacán. Son las más cercanas, hay otras, pero son las más cercanas. Ok, bueno. Entramos en materia. Pregunta, si doy mi inmueble en arrendamiento, ¿debo de pagar impuestos? Recuerden que hay dos cosas, una es deber y otra cosa es querer. Si tú me preguntas, si doy mi inmueble en arrendamiento, no quiero pagar impuestos, bueno, pues no los pagues, ¿no? Porque no quieres. Pero en el deber ser, sí debo de pagar impuestos por dar mi inmueble en arrendamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que tú recibes o ingresas a tus arcas, sea en efectivo, sea en transferencia, sea por cheque, sea por lo que sea, dice el SAT que tú debes de pagar impuestos por los ingresos que tú percibes. Si trabajas, antes de que tú veas tu nómina, el SAT ya te quitó por lo menos el 35% de tus ingresos reales. Es el primerito que te va a quitar dinero antes de que tú lo veas físicamente. Tú el día de la quincena, bueno, nosotros somos independientes, pero la gente que tiene empleos donde les pagan por semana o por quincena, cuando ven su nómina depositada en su cuenta bancaria, antes de eso el SAT ya agarró lo suyo. Entonces, por lo tanto, sí debo de pagar impuestos por dar mi inmueble en arrendamiento. Y esto lo vemos en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 114. Lo modifiqué, no lo traje a la letra tal cual, porque recordemos que luego son términos muy complicados, pero ¿de qué habla este artículo 114? Bueno, define lo que se consideran como ingresos y todo lo que es proveniente del arrendamiento se considera como tal un ingreso, ya sea que tú lo arrendes, lo subarrendes y bueno, y en general por todo lo que a ti te ingrese en tus arcas va a ser un ingreso y por lo tanto tienes que pagar impuestos y así lo marca la ley de impuestos sobre la renta. Por eso cuando me preguntan ustedes, ¿puede subarrendar un inquilino? Si el arrendador está de acuerdo, sí. Pero si lo arrendas o lo subarrendas, tienes que pagar impuestos. Eso debería ser, eso es el deber ser. La verdad es que muy pocos pagan impuestos hoy en día.
Por eso estamos viendo esta capacitación. Y no sé si recuerdan, hace unos 2 años que hablaba del impacto fiscal, les dije, espérense a que termine o se vaya a acercar elecciones o que se acerque el fin de sexenio, porque van a ir sobre todo los que estamos a pie. Van a empezar a rascar bajo las piedras y entonces ya no van a ir por Salinas Pliego, por aquellos que deben cientos de millones de pesos, van a ir sobre los que debemos 2,000, 3,000, 5,000 pesos al SAT. ¿Por qué? Porque ya se acabaron el dinero. Y dicho y hecho, ahorita están duros con los que andamos a pie. Bien, ya me dijiste que estoy obligado a pagar impuestos. ¿Qué alternativas tengo? Bueno, la ley nos da dos opciones. Hacer deducciones autorizadas o lo que es la cuota fija o cuota ciega. Vamos a ver qué son las deducciones autorizadas. Establece los gastos que puede deducir los contribuyentes, en este caso el arrendador, que puede ser el impuesto predial, contribuciones locales de mejoras o planificación. Bueno, mejoras y planificación difícilmente te puedan extender una factura, pero el impuesto predial el propietario lo paga cada año. Por lo tanto, el impuesto predial, si tú en tu contrato de arrendamiento le pones debe de ir el impuesto, el número del predio, lo puedes hacer deducible. Ahora, recordemos cuando les platiqué del impacto fiscal en los contratos, les dije que para que se pueda fiscalizar o se pueda pagar impuestos por el arrendamiento, debe de venir el RFC del arrendador, RFC del arrendatario y el número de impuesto predial o de la boleta predial en tu contrato de arrendamiento para que tú lo puedas hacer deducible. Entonces, haces deducible el impuesto predial, también gastos de mantenimiento, agua y luz, si no los paga el inquilino. Recordemos que luego hay clientes que te dicen, yo le voy a cobrar la renta al inquilino, que nada más pague la renta y él directamente que le pague la administración, el agua y la luz comunal. Si no es así, pues hay ocasiones que el mismo arrendador dice, son 30 y tantos mil pesos de renta más el agua y la luz, mejor se lo cobro todo completo y yo como arrendador lo pago directamente. Ok, cualquiera de las dos maneras es viable, nada más que si tú como arrendador pagas el agua y la luz, también lo puedes hacer deducible, siempre y cuando tú lo pagues como arrendador. Si lo paga el arrendatario no lo puedes hacer. ¿Qué más? Intereses reales pagados por préstamos para la adquisición o mejoras de inmuebles. Si tú tuviste la necesidad de conseguir un préstamo, sacar un préstamo para hacer una remodelación, lo puedes hacer deducible. Pero en el artículo 134 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos comenta o nos dice que va a ser sobre los intereses reales. O sea, se hace una actualización de los intereses a tiempo presente y puedes hacer deducible tu préstamo y tus intereses realmente pagados. O sea, no lo vas a hacer deducible al 100%. Nada más lo que es tu préstamo y una parte de los intereses que te cobraron por ese préstamo. Siempre y cuando tu préstamo haya sido para mejoras de tu inmueble. ¿Vale? ¿Qué más puedes hacer deducible o qué más está autorizado? Salarios, comisiones y honorarios pagados. Si tú eres arrendador y estás pagando salarios, puedes pagar estos salarios siempre y cuando no rebase del 10% de lo que tú estás cobrando anualmente de renta. Esto nos lo marca el artículo 148. Ejemplo, si tú en el año, o más bien si tú al mes cobras 20,000 pesos de renta, estás autorizado para hacer deducible 2,000 pesos. Si tú pagas 4,000 pesos de sueldos, nada más puedes hacer deducible 2,000. ¿Por qué? Porque eso es lo que te marca el artículo 148. Pero te está dando la alternativa de hacer deducible un salario. También primas de seguros, igual la parte que corresponde de la prima,
¿Qué seguros pueden entrar? Pues obviamente seguro de daños a terceros, seguros por no sé, por incendios, por desastres naturales, etcétera, ¿no? Que vayan encaminados a lo que es el inmueble que tú estás arrendando. No seguros de vida, esos ya los haces deducible de otra manera, pero aquí estamos hablando únicamente de lo que es la vivienda. ¿Qué más puedes hacer deducible? Inversiones en construcciones, adiciones y mejoras. Se oye muy bonito, el problema es de que el artículo 149 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice que puedes hacer deducible nada más el 5% en construcciones. O sea que si tú te gastas 100 mil pesos, nada más puedes hacer deducible 5 mil, ¿vale? Entonces, no te enojes conmigo, enójate con el que escribió la ley. Pero bueno, es lo que tenemos autorizado nosotros como arrendadores en el caso de que nos vayamos por esta alternativa de deducciones autorizadas. Ahora recuerda que nosotros te hemos dicho que demandamos en caso de ser necesario a los inquilinos por la vía mercantil. ¿Por qué razón? Porque, como dice la nota, el arrendamiento de bienes inmuebles se considera un acto de comercio conforme al Código de Comercio, por lo que este tipo de actividad forma parte de las actividades empresariales. Entonces, eso también nos da autoridad para poder demandar por la vía mercantil. Aunque algunos abogados quieran ampararse diciendo que no procede la vía mercantil, por supuesto que sí, porque la misma ley reconoce que el arrendamiento es un acto de comercio y todo acto de comercio está reconocido en el Código de Comercio propiamente, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Vamos bien, gracias. Perfecto. Ahora, deducciones ciegas. En la deducción ciega no te quiebras la cabeza, todo se va al 35% de tus ingresos. Tú vas a hacer, no vas a hacer lo que estábamos viendo aquí, que si el impuesto predial, que si los gastos de mantenimiento, intereses, nada. Todo se va directamente al 35%, salvo, obviamente, el predio. Únicamente es el que puedes deducir de lo que vimos arriba. Esto nos lo marca el artículo 196 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ojo, recordemos que está la Ley de Impuestos sobre la Renta, pero también está el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces son dos leyes diferentes, aunque van de la mano. Se los comento porque luego me dicen, oye Mario, tú dijiste que en la Ley de Impuestos sobre la Renta dice esto, dice aquello, y checamos si no es la ley, es el reglamento. Igual está la ley del IES del IVA y está el reglamento del IVA. Son dos leyes diferentes, aunque van de la mano. Ahora, ¿qué dice este artículo? Dice, se deberá ejercer la opción por todos los inmuebles que rente, incluso por aquellos en los que participe como copropietario en el primer pago provisional que corresponda al año del que se trate. Si firmo yo, firma mi esposa, pues mi esposa también es copropietaria y tiene que firmar o tiene que pagar sus impuestos. Si lo saco yo junto con algún socio, porque queremos rentar inmuebles para el negocio, pues entonces tanto pago yo como paga él o ella sus respectivos impuestos. Esto no significa que cada uno va a pagar el 35%. De la renta se tiene que hacer la deducción ciega del 35% dividido entre los copropietarios. ¿Qué más nos dice? Dice, ejercida la opción no podrá variarse en los pagos provisionales subsecuentes, sino hasta la declaración anual del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Que si tú te vas por la deducción ciega y estás pagando mes con mes tus pagos provisionales y de repente dices, no, ya no me gustó, mejor me voy por las deducciones autorizadas, no lo vas a poder hacer hasta que concluya o hagas tu declaración anual
puedes hacer tu cambio a las deducciones autorizadas. Mientras, tienes que pagar tu 35%. ¿Vale? No se preocupen, ahorita estamos viendo teoría. Al final les voy a pasar un Excel de cómo quedan las deducciones autorizadas y cómo quedan las deducciones ciegas. Pero no se me preocupen, ahorita lo vamos a ver en números. ¿Okay? ¿Dudas de las deducciones ciegas? No, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Cuando no me contestan me hacen sentir que no se les está entendiendo No, nada. gracias. Mario, ¿hiciste el brazo? No, muchas gracias. Todo bien. Okay. No te entendí, Martiux. Tu micrófono se En el inundó. régimen básico, bueno, ya está, Ah, ¿cierto? te entendí algo de reciclo. El reciclo se calcula diferente. Eh, Ok. recuerden que tú te puedes dar de alta como reciclo, te puedes dar de alta como persona física con actividad empresarial, te puedes dar de alta como arrendamiento, te puedes dar de alta de varias formas. Pero si tú te quieres dar de alta como arrendamiento de inmuebles, tienes estas dos alternativas, las deducciones autorizadas o las deducciones ciegas. Si tú te das de alta como reciclo, lo que vas a hacer es, vas a empezar a pagar el 10% de impuestos, al siguiente año el 20%, al siguiente el 30%, así subsecuentemente hasta llegar al 100%. Eh, pero aquí Ok. depende de lo que tú platiques con tu contador para ver qué es lo que más te convenga. ¿Por qué? Ah, Porque también hay personas que son sueldos y salarios y aparte dan sus inmuebles en arrendamiento. El hecho de que tú des tu inmueble en arrendamiento, pero estás como sueldos y salarios, son totalmente diferentes. Tendrás que verlo con tu contador para ver la parte de sueldos y salarios que a fin de cuentas quien te hace los Pero descuentos se y te... pueden, o sea, puedes estar de alto como, Sí, como sueldos y salarios y como reciclo. como reciclo no. Si estoy Puede como ser, asalariado, no puedo darme de alta como reciclo. no. Pero si tú estás dado de alta como sueldos y salarios, sí te puedes dar de alta como Como físico con actividad arrendador, empresarial, como arrendador, etcétera. sí puedo aumentar mis obligaciones, pero no puedo combinar dos sistemas. Puedes combinarlos porque, por ejemplo, tienes sueldos y salarios, aparte tienes arrendamiento. Ajá. Ujú. Sí lo Pero puedes el hacer. arrendamiento, ¿dónde lo debo de meter? Así tal cual. Eh, Tal haces tu cual, cambio en el SAT. pero no, a lo que me refiero, ese no tiene el beneficio de un reciclo. No, Ok. no. No, porque si tú estás como, ejemplo, si estás como sueldos y salarios y aparte tienes un inmueble que lo das en renta, la idea es de que te des de alta como arrendador. Ajá. Aparte de sueldos y salarios. Ajá. Sí, 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 para no evadir. Es correcto. Entonces, si tú estás como sueldos y salarios, la empresa es la que se encarga de hacerte los descuentos de tus impuestos. Hasta ahí no tienes tú ningún problema. ¿Ah? Ya a finales de año, pues ya le puedes solicitar a tu empresa que te dé tu sábana para pasársela a tu Tu contador constancia. y ya el contador se encargará de hacerte tu declaración, ¿verdad? Igual le puedes pedir, si estás pagando tu propiedad, puedes pedirle al banco o al Infonavit, eh, al Fobiste también, pero creo que Fobiste nunca te la manda. Tu carta Creo de que no. interés, tu carta de intereses realmente pagados para que también lo puedas hacer Creo que lo deducible. único que la manda así regularmente como relojitos son los bancos que te llegan en enero También o Infonavit, febrero. también También Infonavit. Infonavit te lo mando Sí, vía correo. Bueno, así es. Entonces te mandan mm, tu carta de intereses realmente pagados, también los puedes hacer deducibles, pero eso es por la parte de sueldos y salarios. Eh, aparte, tú ya directamente con tu contador ya checas si estás dado de alta con deducciones ciegas o deducciones autorizadas y únicamente lo que acabamos de ver aquí es lo que puedes hacer deducible para
para renta, para inmuebles Pues creo que salvo tengas muchas propiedades, te conviene más hacer la deducción ciega. Puede ser. Ujú. Ahora, ojo, ahorita que estamos hablando de sueldos y salarios, aquí sueldos, comisiones y honorarios son los que tú estás pagando, no lo que tú estás Ujú. recibiendo. Porque tú, si Sí, percibes sueldos y salarios, obviamente eso no entra aquí, eso entra en sueldos y salarios o asimilares a sueldos y salarios. Aquí los salarios que estamos hablando son los que tú estás pagando. No sé, si le pagas a alguien para que vaya y te corte el jardín, te pone el jardín, eh, haga limpieza, etcétera, y le pagas algo, bueno, puedes hacer esa parte deducible siempre y cuando no rebase del 10% de lo que tú estás cobrando del arrendamiento. Uh-huh. Pero ok, tus sueldos eh, son aparte. Uh-huh. gracias. De nada. Y, Okay. y Mario, una pregunta. Dime. El, cuando me doy de alta como arrendador, ¿la deducción es mensual o solo se puede hacer anual? Se hace mensual. Bueno, la ley te da tres alternativas. Se puede hacer mensual, trimestral, eh, pero lo recomendable es de que se haga mensual. Uh-huh. En el caso de las deducciones ciegas, como tal, se queda tu pago en deducciones ciegas. En deducciones autorizadas, sí puedes hacer tu declaración anual. ¿Qué significa? Que puedes tú pelearle al SAT eh, tus cuotas compensatorias, ¿no? Lo que te quedó del IVA. Ahorita vamos a ver el ejemplo en el Excel. Ah, ok. Pero sí, sí Gracias. se puede. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Gracias. Por nada. Ahora, precisamente, ¿cuándo hay que pagar? Según el artículo 116, señala que los pagos provisionales se realizan de manera trimestral a más tarde el día 17 del mes inmediato posterior al trimestre. Aunque si los ingresos provienen de una persona moral, el pago es mensual. Ok, que eso no te exime de que lo puedas hacer trimestral o si lo puedas hacer mensualmente. Según la resolución de miscelánea fiscal dice que los contribuyentes que reciban ingresos por arrendamiento de casa, habitación y demás obtengan ingresos por sueldos o salarios asimilados o salarios o ingresos por intereses podrán optar por efectuar pagos provisionales trimestrales del ISR por arrendamiento de casa habitación. O sea, puedes optar por hacer los pagos provisionales trimestrales o los puedes hacer mensuales, como tú te sientas más cómodo, ¿no? Pero si tú estás dentro de este supuesto, tienes la opción de que lo puedes hacer trimestral. Aquí ya se hará la estrategia pues del contador. Búsquense contadores que sean buenos, por favor, porque hay cada contador que, Dios mío, hay contadores que sí son muy buenos y te buscan una buena estrategia que te dicen, ¿sabes qué? Sí, maneja lo mensual por todos los gastos que tú tienes al mes o maneja lo trimestral si no eres de muchos gastos, ¿no? Eso ya es cosa de platicarlo face to face con tu contador. Ahora, artículo 117, retención de personas morales. Dice, establece que cuando los contribuyentes reciban ingresos por arrendamiento de personas morales, estas últimas deberán retener el 10% del monto del pago como pago provisional. ¿Qué significa esto? Tú das tu propiedad en arrendamiento y nos ha tocado, ustedes lo saben, cuando les hacemos las pólizas jurídicas, que nos dicen, va a arrendar la empresa y es para un directivo el departamento, pero obviamente quien va a pagar la empresa es la empresa, ¿ok? Entonces, de antemano, hacemos pequeño paréntesis, ¿verdad? ¿Qué les pedimos? El acta constitutiva de la empresa, el nombre del representante legal, que es el que va a firmar, aparte del representante legal, que nos firme un obligado y el nombre del trabajador que va a vivir en el departamento. Porque uno es el que se hace responsable y otro es el que la habita. ¿Por qué les pedimos que firme el representante legal de la empresa? Por una sencilla razón. A ver quién se acuerda
Leti, ¿te acuerdas por qué tiene que firmar el representante legal de la empresa? El representante legal viene siendo ¿cómo te diré? El obligado solidario, ¿no? No, es el que O, o firma. como aval si es que Dani no envuelve en garantía a la empresa. Ok, Y la cara, él es el juez de la que argumentario, ¿no? Y él firma como representante de la empresa. ok. Recordemos cuando hablamos de la parte fiscal y penal o el compliance, eh, si yo demando a la empresa, aunque es una persona moral. La persona moral no puede responder por sí misma. Entonces necesitamos que haya una persona física que responda por la persona moral. Si la empresa deja de pagarme, voy a demandar a la empresa, pero la empresa por sí misma no me puede responder ni se puede defender. ¿Qué sucede? Que entonces yo demando a la empresa y en su representación a X persona. ¿Quién es quien me va a tener que responder en nombre de la empresa? Eso es a la empresa. Y aparte puedo demandar al aval o al obligado solidario, que no es precisamente el mismo que el representante legal. Porque luego nos han dicho, firma el representante legal como arrendatario y a la vez como obligado. No. El representante legal me firma como representante como tal de la empresa. Y aparte necesito un tercero que me firme como aval o como obligado solidario, independientemente del que va a vivir dentro del inmueble. Porque el que está dentro del inmueble es un empleado, a fin de cuentas. Yo voy a demandar a la empresa. ¿Por qué luego al empleado no lo demandamos? Porque hay ocasiones que nos cambian el empleado y no nos avisa la empresa. Ya nos ha pasado. Es que es el director de zona metropolitana, pero ya lo mandaron a Monterrey. Y ya llegó el nuevo director de zona metropolitana. Y luego no nos avisan. No hay problema. Demando a la empresa, si me deja de pagar, y demando a su aval. Y obviamente solicitamos la devolución del inmueble. Por eso solicitamos siempre dos figuras. Una, el representante legal. Otra es el aval. ¿Sí quedó claro? Eso sí lo vimos en la parte fiscal. Perdón, perdón, Mario, yo ya me Sí. confundí. Ajá. Este es en el caso de que la empresa paga la renta de un empleado, Así es. pero cuando la empresa renta para una oficina, entonces es igual nada más el representante legal como inquilino y aparte el aval o el obligado solidario. Es correcto. Es Ok, correcto. Sí, porque ahorita lo estamos viendo uso habitacional, ¿no? ok. Ya, uso Eh, comercial. Gracias. Sí. ¿Qué pasó, Martius? Oye, en este caso, o sea, a veces pensamos, ¿sabes qué? Si él es mi empleado, la empresa va a pagar y voy a hacer la renta, ¿no? Yo firmo como obligado solidario y te presento todo. Digo, como arrendador. Pero aparte, él, persona física, se ofrece como obligado solidario, ¿se puede? Lo último no te lo entendí. No sé qué tenga tu Sí, micrófono. mira, yo soy la empresa, Ajá. ¿no? Y me suelta sus condiciones. Y hago el contrato y firmo movemos ciertas soluciones porque viene a un consultor y lo voy a pagar yo una renta de donde vive. Pero obviamente si viene de fuera de México y no tiene conocidos, no tiene nada más que yo. Yo aparte como persona física puedo firmar como obligado solidario de la empresa, Tú aunque como... sea tú- el, tú aunque co- sea el representante legal, no. No. ¿no? No, Tiene que tiene ser que otra ser... persona. Sí, tiene que ser otra persona. Puede ser de la misma empresa. Porque si es un obligado, puede ser cualquier persona. Incluso de la misma empresa. De hecho, si eres una persona moral, sí o sí debes de tener algún socio Ah, ok. como dueño de Pues empresa, eso ¿no? sí. Sí, no puedes ser tú persona moral y tener el 100%. Debes de tener algún socio. Pero normalmente en el acta constitutiva está el representante legal, que es el que se avienta todas las broncas, ¿no? Entonces, eres representante legal,
pero si vienes de otro lado y no tienes algún conocido aquí, pues puede ser alguno otro de tus socios. ¿Por qué razón? No puedes tú poner a tu trabajador, que es el que va a ser el inquilino, a que también sea el obligado solidario, porque no puede ser No, pero se va a ir. no puede ser inquilino y a la vez obligado. ¿Ah? Es como cuando nos preguntan, oye, ¿es un matrimonio? ¿Puede quedar uno de los dos como obligado? No, los dos son arrendatarios, no puede quedar como obligado. Tiene que ser a fuerzas alguien de afuera de la propiedad. Aquí es exactamente lo mismo. Ahora, ojo, nos están llegando ahorita muchas actas constitutivas del norte. Es algo que se esperaba, era obvio. Nos están llegando ahorita gente que quiera rentar aquí en el área metropolitana, y traen actas constitutivas de Mataulipas, de Coahuila, Sonora, Michoacán, toda la zona caliente de aquel lado, ¿verdad? Guerrero. Ahorita no las estamos aceptando salvo que vengan bien sustentados. ¿A qué me refiero bien sustentados? Que cuando Giovanni hace la investigación, sí aparezca la empresa, sí hay información de ellos, porque apenas en estos días nos llegó un acta constitutiva que se supone que se dio de alta el año pasado como empresa de logística y de cuando se constituyó, ahorita tiene nada más 3 depósitos. La, la representante legal, su credencial de lector, si no mal recuerdo, es de Guadalajara, su acta constitutiva de Coahuila y su comprobante de domicilio de Mérida o algo así. Cuando ya empieza a haber ese tipo de discrepancias, ni pierdas tu tiempo. Cuello. No vamos a perder el tiempo en eso. O cuando nos mandan actas constitutivas donde hay 100 representantes legales, tampoco. Entonces, sí tenemos que cuidar mucho eso. Ya después daré una capacitación de prevención del lavado de dinero, nuevamente para estar más actualizados, porque ahorita se va a estar dando mucho. Por lo que pasó ahorita, ¿no? Por lo que pasó hace unas semanas. Entonces, Ay, van a empezar a querer salir de allá y hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ok, bueno. Continuamos. Entonces, ya quedó claro que si es una persona moral, te tiene que ser la retención del 10% del pago de la renta. Esto si es persona moral. ¿Cuándo se paga? Bueno, ahorita vemos lo del IVA. Ok, pero ya quedó claro que cuando hay una persona moral, como inquilino, te tiene que retener el 10% del monto del pago como pago provisional. ¿Ya quedó claro? Okay. Sí. Se los pregunto porque luego me preguntan, ¿verdad? Oye, Mario, ¿y es persona moral? ¿Cómo está lo de los impuestos? Pues sencillo, que el contador de la empresa pues haga el cálculo, ¿no? Porque a fin de cuentas el contador se supone que es el que debe de saber. Luego resulta que tampoco el contador sabe. Entonces, bendito dilema. Okay. Bueno, no puedo culpar a los contadores porque lamentablemente luego las empresas los ponen a hacer otro tipo de actividades que no van encaminados a lo que estudiaron, ¿no? Y luego si no los actualizan, pero tantito. Okay. El artículo 118, obligaciones de los contribuyentes. Se obliga a los contribuyentes a estar inscritos en el RFC. ¿Quiénes son los contribuyentes? Nuestros arrendadores, ¿vale? ¿Qué más estás obligado? A llevar tu contabilidad o registro en caso de optar por deducciones ciegas. Recuérdate que si es deducción ciega, lo único que haces es llevar tu registro y pagar tus impuestos. Si llevas tu contabilidad es porque estás manejando la opción de deducciones autorizadas, donde si llevas un control de todos tus gastos. ¿Qué más estás obligado? Expedir comprobantes fiscales, los FDIs, por los ingresos recibidos. Presentar declaraciones provisionales y obviamente la anual. Informar a las autoridades sobre contraprestaciones recibidas en efectivo superiores a 100,000 pesos. Difícilmente recibes ya 100,000 pesos mensuales o 100,000 pesos
en efectivo hoy en día. Hay algunos que sí se aventan la bronca. Bueno, nada más hay que tener mucho cuidado en el control de tus gastos. Porque si cometes el error de recibir 100,000 pesos en efectivo y te pones a pedir facturas a donde quiera que tú vas, ya no va a cuadrar porque estás pidiendo de facturas de un ingreso que no tienes reportado. Y eso se puede tomar como evasión fiscal. Entonces, si tú facturas 100,000, puedes pedir tus facturas donde quiera que tú vayas para hacerlos deducibles. Pero si estás recibiendo 100,000 pesos en efectivo, no lo dije yo, pues no pidas facturas. ¿Sí queda claro ese punto? A ver, ¿quién me dice sí o quién me dice no? No te entendí esa parte. Yo sé. Es para que no haya discrepancia fiscal. Es correcto, porque si tú no facturas, o recibes dinero en efectivo y empiezas a pedir facturas, va a decir el SAT, a ver, estás pidiendo facturas, pero ¿dónde está el dinero que ingresaste? Y eso ya se puede tomar como evasión. ¿De dónde sacaste tu plata? Es correcto. Ajá. Ahora, el artículo 28 del Código Fiscal dice, establece la obligatoriedad de llevar contabilidad electrónica para efectos fiscales, definiendo sus componentes, ya sean libros, registros, sistemas electrónicos, inventarios, y la obligación de enviar mensualmente la balanza de comprobación y catálogo de cuentas al SAT a través del buzón tributario. Esto no es nuevo, ya los libros de contabilidad quedaron en el pasado, se pueden seguir llevando actualmente, pero la mayoría son pues, libros electrónicos, porque las facturas, los FDIs, pues ya todo es electrónico. Te mandan tu XML y te mandan tu factura. Entonces todo lo haces electrónicamente. No hay ningún tema en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si dejan de pagarme la renta? Porque este es otro tema bien escabroso que mis colegas abogados luego quieren espantar a los arrendadores. No sé si de los que estén conectados ya les tocó, ¿no? Que empezamos a presionar al... Estoy dando capacitación, se supone que debería estar conectada. Perdón. No sé si de los que están conectados les ha tocado ya en algún momento que deja de pagar el inquilino y amenaza con que, o nos amenaza su abogado egresado del CONALEP, de que no le metas presión porque te voy a reportar al SAT porque no nos das facturas. Es de risa. No sé si ya les tocó a algunos de los que están conectados, porque ya van varios. Sí, así es, Mario. Buenos días. Claro que sí. Pero siempre se queda hasta ahí en pura amenaza. ¿Cómo estás, Lick? Gusto Muy saludarte. bien aquí, escuchándote, gracias. Gracias. La Lick Irma Zamora. Recuerden que ya está en Monterrey. Cualquier asunto que tengamos que ver en Monterrey, con todo gusto lo podemos ver con ella, ¿vale? Gracias, Lick. No, a ti, muchas gracias. Sí, nos ha tocado que Anel, que está aquí presente, también Gisela, que le marcan al inquilino y el inquilino se pone pues, nervioso y luego les marca que es que el abogado, ¿no? Dice, oye, Lick, es que no hemos pagado, pues va a pagar corriente y pues tú sabes que no nos has dado facturas. Ay, no se preocupe, no se espante, no es cosa de alarmarse. Y vamos a verlo ahorita. Les voy a decir el qué más no el cómo, porque recuerden que también, pues, otros despachos también se meten a ver mis videos. Entonces tampoco les voy a hacer la tarea, que se pongan a investigar. Pero, ¿qué nos dice el artículo 118 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Debemos de solicitar estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. O sea, tenemos que darnos de alta en el SAT. Eso es de cajón.
Debemos de llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento, como lo acabamos de ver ahorita. ¿Qué más? Expedir comprobantes fiscales por la contraprestación recibida. Sí, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, aquí ya le resolví el 99% de los problemas a los abogados que tienen demandados a sus propietarios. El Código Fiscal y el Código Penal son muy meticulosos y todo es a la letra. Aquí te puse en rojo, perdón, en negritas, en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas. ¿Qué entendemos por que se le condena al arrendatario en las rentas vencidas? ¿Cuándo viene una condena? Cuando ya viene una sentencia. Entonces, si yo demando al inquilino por incumplimiento de rentas, nos dice, o ya nos contestaron por ahí en alguna demanda, que en ningún momento se le expidieron las facturas al inquilino. Ok, pero eso no lo exime de pagar sus rentas. Aquí lo que nos está diciendo es en los que se condena al arrendatario el pago de las rentas vencidas. ¿O estoy equivocado, Lick? Ya se nos... ¿Dónde estás, Lick? Bueno, pero es sentido común, ¿no? Dice, en los que se condena al arrendatario el pago de las rentas vencidas. O sea, tengo que presentar ya cuando lo condenan todas mis facturas que emití. Pero aquí hay un problema. Estaba platicando con un contador y le decía, bueno, ¿qué sucede en estos casos? No me supo contestar. ¿Por qué? Porque me decía que tenías que emitir la factura y dejarla abierta. Pero si tú la dejas abierta, para el SAT eso ya fue un ingreso y te va a cobrar los impuestos por ese ingreso. Aunque tú hayas demandado, el SAT no le importa. Tú emitiste una factura, no la cancelaste, por consiguiente tienes que pagar ese impuesto. ¿Qué es lo que les recomendaría yo en lo personal? Emite tu factura, no sé, el primero o el 2 del mes. Y antes de que termine el mes, cancela esa factura. Y guárdalo en tu expediente. También nos da la alternativa de que si se te pasa el mes, hagas una nota de crédito. O sea, es un CFDI de egresos para poder anular la factura que tú emitiste. Tu contador ya sabe de esto, ¿no? Pero hay que decirle cómo hacerlo. Porque luego los contadores tampoco saben que Oye, Mario, sí. cuando haces la factura, te da la opción de decir pago de contado o pago previo. Ajá. Porque regularmente estas barreras me lo piden previa al pago. Entre 8 días cuando se paga para fin. Entonces ahí la opción es crédito. Y si no entra el pago, pues obviamente no se paga este dinero. Entonces, ya tienes que cancelar. A ver, perdón, no te entiendo nada no sé si está mal tu... Es que creo que está mal el micrófono de mis computadoras. Porque hace rato sí Sí, te escuchamos muy bien, pero ahorita no te entiendo. el- cuando haces tu factura, sobre todo cuando haces una factura a una persona moral, cuando tienes funcionamiento, él te pide que las facturas salgan días previos al pago para que ellos emiten el pago de esa factura. Pero como obviamente no has recibido el dinero, creo que la facturación te da la opción, bueno, hasta hace un par de años siquiera, tenía la opción de a crédito. O sea, decía contado o crédito. Porque le pones crédito y entonces tú no
tienes que declarar ese ingreso hasta que te haya liquidado la empresa. Si no te pagó, pues no, pues declaras. Mira, no se compliquen. Dos alternativas. Uno, emites tu factura y si no te pagan la cancelas. O la otra. eh, no les voy a decir qué ley, digo, ya para que los abogados que vean la transmisión, pues que le busquen. Pero nos indica esa ley que para tú emitir la factura debes de tener los recursos primero en tus arcas. O sea, me depositas, te emito mi factura. No te puedo o no estoy obligado a emitirte una factura de aquel ingreso que no he recibido. Con eso derrumbamos muchas cosas. Entonces, no emitiste la factura, sí, porque no tuve el dinero depositado. Me depositas, te transfiero. No te puedo emitir una factura de algo que no me has depositado. Ahí Y está. una pregunta, Mario. Ajá. Cuando se va a juicio una persona que nunca se dio de alta como arrendatario y no expidió facturas, para el juicio tengo entendido que debe de tener todo listo en el SAT para que el juez pueda proseguir con la demanda, proceder con la demanda. En ese momento, el arrendador puede ir al SAT y decir, se da de alta como arrendador y pasa todos los meses que le pagó el señor y paga sus impuestos. Ok, eso es un mito. ¿Por qué razón? Porque las facturas que tenemos ahorita actualmente, que apenas hemos iniciado 2026 ya con... Tenemos ahorita como 6 demandas, ¿no, Anel? Entre los que llevas tú y Gisela de arrendamiento. Más las del año pasado, nosotros demandamos por el incumplimiento del contrato. Está la falsa idea de que el juez, al ver el expediente y no ver las facturas, te va a reportar al SAT. Eso es falso. Nosotros demandamos por el incumplimiento y solicitamos el pago de las rentas, obviamente, por la vía civil, y por la vía mercantil hacemos cobraderas, lo que son los pagarés. En esos momentos no nos exigen a nosotros las facturas. ¿Por qué razón? Si las llegan a exigir, nosotros podemos meter ese artículo de esa ley en la cual dice que si yo no estoy obligado a emitir la factura si yo no tengo el depósito de la renta. Y de esa manera ya contrarrestamos esa parte. Ahora, ¿qué es lo peor que te puede llegar a pasar en cuestiones fiscales? Lo peor que te puede llegar a pasar es de que en cuanto se le condene al arrendatario al pago de tus rentas y te pidan tus facturas, lo que dice aquí, si tú no las presentas después de 5 días de la condena, le van a reportar al SAT. El SAT, lo peor que puede pasar es que voltee contigo y te va a decir, no estás dado de alta en Hacienda. No, date de alta y me vas a tener que pagar el 35% de todos tus ingresos que hayas tenido por el arrendamiento. ¿Ok? ¿Y qué te voy a pagar si nunca me pagaron? Ese es Muy bien. esa es la parte fiscal. La ventaja o la desventaja que hay con el 99% de los abogados que están llevando estos tipos de juicios no saben de contabilidad y mucho menos de la parte fiscal. Cuando ya estás empapado de la parte fiscal ya sabes cómo defenderte ante este tipo de situaciones. Pero se le condena al arrendatario a pagarte. Pero vamos a ser bien honestos, si no hay un bien inmueble o algo sobre que echar mano, no te va a pagar nada aunque esté condenado. No te paga nada. Entonces, si no te paga nada, ¿qué le voy a pagar al SAT? Si la misma ley dice que le tengo que pagar impuestos sobre mis ingresos. Y con eso iniciamos. Es empezar a hacer sentido común y decirle, a ver, SAT, sí, tú me estás obligando
en el artículo 114, a que te pague impuesto sobre mis ingresos obtenidos. ¿Qué ingreso obtenido tuve si el inquilino nunca me pagó? Pero si te pago 5 meses sí y otros 6 no. ¿Ok? Te voy a pagar de eso, pero le voy a tener que pedir a mi abogado factura de los honorarios y le voy a tener que meter como gastos y Ya. pérdidas. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ok, Porque gracias, realmente, Mario. por nada, porque realmente no tuve un ingreso, al contrario, tuve pérdidas. ¿Cuál es el problema que vemos a diario? Que la gente no sabe esto y los abogados menos. ¿Ah? El abogado te dice, yo te llevo a tu juicio, me voy a encargar de agarrarme del chongo y si es necesario lo sacamos a patadas y todo con fuerza pública. Y ahí dice, mi chamba, págame. Uh-huh. Y la parte fiscal, la parte contable, no sé, pues eso ya chécalo por tu cuenta. ¿Ah? Pero yo como despacho, bueno, ustedes saben, Ortiz Asociados, yo en lo personal, si a mí me dicen, ¿me das factura de tus honorarios? Por supuesto que te voy a dar factura. Y eso lo puedes meter como gastos. ¿Por qué? Porque fueron prestaciones servidas de un tercero. Y acuérdate que si te invito factura, lo metes como gastos dentro de... tienes tus ingresos y tus gastos. Pero si a ti te dejó de pagar el inquilino, estás en números rojos. Y si metes mi factura por los honorarios, que obviamente te hace sentido común como autoridad, porque no vas a meter la factura de un carro, ¿no? Vas a decir, pues es que tengo gastos, me compré un carro. Vas a decir, oye, no inventes, no tienes dinero y compraste un carro, pues entonces ¿de dónde salió? Pero si metes la factura del despacho que te llevó el asunto legal, te suena lógico y te suena coherente. ¿Por qué? Porque tuviste que demandar al inquilino y el despacho te tuvo que cobrar honorarios y te tuvo que haber facturado. ¿Me explico? Ok. Ujú. Sí, gracias, ¿Sí? Mario. ¿Ya les hace sentido? Ok, bueno. Entonces, ¿qué más? Tenemos que presentar las declaraciones provisionales e informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Todas las declaraciones parciales se hacen el día 17 del siguiente mes. Ahorita estamos en marzo, el 17 de abril tengo que presentar mi declaración, la parcial del mes de marzo. Y en mayo presentarle la de abril y así subsecuentemente. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si no pagamos? En el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se enumeran las empresas, o se puede decir que es como que el buró de crédito, ¿no? De estas personas no han pagado sus impuestos. Hubo un tiempo que los bancos no te daban crédito, y eso fue creo que el año pasado, hace 2 años, si tenías deudas fiscales. Podías estar bien en buró de crédito, todos tus pagos, pero si le debías al SAT, ya era motivo para que no te dieran un crédito hipotecario en el banco. Lo bueno es que eso ya pasó en segundo término, porque también la ley no te puede privar de tu derecho fundamental de hacerte de una propiedad. Entonces, que tal vez conociendo el gobierno actual, en algún momento lo va a volver a imponer por sus pantalones, porque a fin de cuentas, pues tienen a la Corte del Bienestar del lado de ellos. Entonces, pero bueno, es tema para otra capacitación. Entonces ya quedó claro la cuestión de qué pasa si me amenaza el inquilino con que me va a demandar. Ok, ahorita les voy a decir qué les hemos contestado a los abogados cuando nos quieren amenazar de esa manera. Dice el artículo 116 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, dice, dentro del capítulo de arrendamiento establece la obligación de efectuar pagos provisionales mensuales o trimestrales para personas físicas a más tardar el día 17 del mes posterior.
También regula la retención del 10% por personas morales. Y lo que hace rato me preguntaba, ¿no? ¿Cada cuándo se paga? ¿Lo puedes hacer cada mes? O si le estás arrendando a una persona moral, lo puedes hacer cada 3 meses. O lo puedes seguir haciendo mensualmente. El artículo 116 también detalla la retención por personas morales, que es el 10%, los pagos trimestrales, que ya los vimos, las obligaciones de avisar si tienes ingresos superiores a 100,000 pesos y retenciones adicionales sobre los servicios. Si en contexto de servicios subordinados, los retenedores deben calcular el impuesto anual de empleados que termina a mitad del año y si ganan más de 400,000 pesos. Lo que veíamos hace rato, si tú tienes empleados que te están ayudando para temas del arrendamiento, pues puedes hacer deducible parte de sus honorarios, hasta el 10% de lo que tú cobras de renta. Esto lo vemos mucho cuando rentas, no sé, edificios o rentas oficinas, bodegas. Hay ocasiones que el personal de vigilancia o de intendencia corren por cuenta del arrendador. Bueno, pues parte de su sueldo ellos lo pueden hacer deducible. O buscan la estrategia fiscal para no meterlo en arrendamiento, sino meterlo en otro concepto para poder ser deducible el 100% del pago de los honorarios de tu personal. Insisto, eso es estrategia de tu contador. Cada persona tiene diferentes ingresos, egresos, y por lo tanto el contador tiene que buscar la estrategia que más se adecue a tus necesidades, para que pagues lo justo y no termines pagando más de impuestos. Ahora ya hablamos del ISR. El IVA, ¿cómo aplica? Cuando la persona física presta servicios o enajena bienes gravados con IVA, tasa del 16% o 0%. 0% no aplica aquí, es 16%. Y la persona moral actúa como retenedor, lo cual es común en arrendamiento. Ahora, ojo, aparte de personas morales que tú les rentes, ¿qué otro concepto genera IVA? ¿Quién se acuerda? Propiedades comerciales, ¿no? Sí, pero hay otro Y más. En habitación, ¿cuándo aplica el IVA? No nada más cuando está amueblado el inmueble. cuando está amueblado el inmueble, causa IVA. Entonces, si tú rentas un inmueble amueblado, aunque sea uso habitacional, genera IVA. Entonces, sos personas morales o si estás rentando tu inmueble uso habitacional con muebles. En los dos casos se genera el IVA. ¿Cómo aplica en este caso? La tasa de retención dice, se retiene 2/3 partes del IVA que la persona física traslade a la persona moral, es decir, el 10.67% del valor del servicio, ya que 2/3 del 16% son 10.67. Aquí es donde dice, diría mi abuela, ¿verdad? Aquí es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque tenemos el ISR y también tenemos el IVA. ¿Cuál es la mecánica? Si la persona moral descuenta el IVA retenido del pago a la persona física y lo entera al SAT. El resto del IVA lo paga directamente a la persona física, si es que aplica. Comprobante, también se reporta que el CFDI, también se reporta en el CFDI de retenciones. O sea, el CFDI te sirve como comprobante de este tipo de retenciones. No necesitas que te extiendan una hoja adicional, simplemente con que en la factura ya venga desglosado, es más que suficiente para que tú presentes tu declaración y ahí ya venga lo que te retuvo la persona moral. Si lo demás que te falta por pagar no lo pagas, ya es asunto tuyo. Ya quedó pagada una parte de tus impuestos. Aquí tenemos un ejemplo. Una persona da en arrendamiento un inmueble, cerremos los 10,000 pesos mensuales. No incluye el IVA. Si tú le dices son 10,000 pesos más IVA,
Sus micrófonos, por No, favor. bueno, yo ya tampoco. Voy a poner ya a ver. Ok. Persona de arrendamiento, 10,000 pesos tu renta, más el IVA. Ok. Son 10,000 pesos por el 16%, son 1,600. Eso es tu IVA. Entonces son 11,600 pesos en total. ¿Hasta aquí vamos bien? El 10%, el 16% de 10,000, 1,600. Ese es tu IVA. Ok. Hasta ahí creo que nadie tiene duda. ¿O sí? A ver, hablen No, ahora. todo está correcto. Ok. Ahora, te retienen el ISR. Recordemos que el ISR es el 10%. Ok, te van a retener 1,000 pesos por esos 10,000. Ahora viene la retención del IVA, que son 2/3 del IVA. Entonces te retienen 1,066.67 pesos de IVA. Pago neto de la persona física son tus 10,000 más tu IVA, que es el 16%, menos el ISR, menos las 2/3 de tu IVA. La empresa entera o le entrega al SAT 2,066.67 pesos entre ISR y el IVA, que corresponden al arrendamiento. Aquí es donde tenemos problemas, porque luego me han marcado ustedes, me dicen, oye, es que dice el propietario que quiere tener sus 10,000 pesos libres, independientemente del IVA y del ISR. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque forzosamente tienes que emitir una factura por lo que te está ingresando en tus arcas, si no, ya no va a cuadrar. ¿Sí me explico? O sea, tiene que ser consciente el propietario que tiene que pagar impuestos, porque luego nos dicen, me han comentado, dice el propietario que si hay manera de que todos los impuestos los pague el inquilino. No, tu propietario tiene que pagar algo de impuestos. Aquí a la persona moral le está reteniendo, o la persona física también le va a retener lo mismo, porque le está rentando con muebles. Hago pequeña pausa para que lo vean y lo asimilen. ¿Queda claro cómo se está manejando el IVA y el ISR? Sí, lo que le puedes sugerir a tu cliente es que pues le tiene que subir la renta para que le queden los 10,000 pesos, ¿no? Sí, pero de todos modos vas a pagar más de impuestos. Entre más ingresos tengas, más impuestos vas a Sí, pagar. o sea, nunca te vas a quedar con los 10 libres, porque si te pagan 11, pues vas a tener que pagar como 100 y cachito de impuestos por las diferencias, ¿no? Exacto. O sea, 1,100 de impuesto. O sea, lo que tenemos que hacer consciente al propietario no es darle vueltas y ver la manera de que se lleve su dinero íntegro. Tienes que pagar impuestos. Punto. Sí, claro. Así deberíamos de concientizarnos todos, ¿no? Sí. Y no, perdón, no me lo tomen a mal. No que me marquen y que me digan, oye, ¿qué podemos hacer? O sea, no me lo tomen a grosería. Sí les contesto yo con todo gusto, pero les voy a contestar lo mismo que les estoy diciendo. Concientiza a tu cliente que tiene que pagar impuestos. Que no quiere, eso es otra cosa. Pues mejor, si no quiere, entonces que rentes un mueble a personas físicas. O sea, una empresa moral no se la puedes rentar porque te va a pedir factura. Y si tú no quieres emitir facturas, entonces rentaselo a alguien que tampoco te quiera pagar IVA, que te quiera pagar impuestos. Alguien que esté igual que tú. Y te evitas problemas. Y vamos a ser bien honestos, la mayoría de los clientes que tenemos hoy en día no están pagando impuestos. Y por eso cuando les llega una empresa les dice, oye, es que me interesa tu inmueble porque va a venir un directivo, etcétera, nos lo rentas y me evitas factura, pues es donde tenemos problemas. Me dicen, ¿qué hacemos? Pues nada, no le puedes emitir facturas. Tu cliente no quiere. Pues búscale otro inquilino que no te solicite la factura y te evitas problemas.
Pero si te llega una empresa y te solicita factura, sí o sí se la tienes que emitir. Si tú estás pagando impuestos, pues obviamente no tienes problemas, ¿no? Pagas tus impuestos, emites tu factura, nada más que también hay ocasiones que los contadores no saben cómo hacer la retención. Bueno, la ley no lo está diciendo, esta es la retención. Retienes el ISR el 10% y las dos terceras partes del IVA. Punto, te evitas problemas, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí está. Digo, obviamente es un poquito complejo entender la retención ISR y retención del IVA, los porcentajes. Pero recuerden que la grabación va a quedar en YouTube y también la presentación se las puedo hacer llegar a los que la soliciten. Pero bueno, ahorita vamos a ver el Excel ya en números cómo queda para que se quede. Mario, Dime. perdón, yo tengo una duda. Mira, algunos clientes que rentan departamentos son personas físicas normalitas, ¿no? Pero quieren factura por su renta. Yo tengo entendido que la renta no es deducible, ¿es correcto? ¿Cómo? Pero eso, O eso sea, elección. que si, por ejemplo, yo soy cualquier persona, no tengo ninguna empresa, nada, voy a rentar un departamento Ajá. y quiero una factura. Y el dueño dice, pero ¿para qué la quieres si no le sirve para nada? El arrendamiento no es deducible de impuestos, ¿no? No Ajá. te sirve. ¿Sí es un buen argumento o simplemente el dueño no da facturas y pues si quieres factura, pues que tu departamento? Ya te entendí. Sí, ¿puedes hacer una factura genérica? Sí. No le sirve para nada al inquilino, no le sirve para nada. Nada más es por fregar. ¿Qué es lo que yo les propongo? ¿Quieres factura? Dame tus datos fiscales. Ok. Si no tienen datos fiscales, no hay manera de facturarles, por supuesto. Por supuesto. Ajá. Pues sí Entonces, hay, pero no se los vas a decir. ajá. Sí, pero nada más va a Puedes hacer ser. una factura genérica, pero no te los vas a decir. Pero es más que nada una estrategia para estar fregando. Ajá. No porque realmente. Es como que del gancho para ver si el propietario emite facturas. ¿Ah? Entonces yo quiero mi factura. Sí, dame tus datos fiscales. No, que me haga cualquier factura. No, dame tus datos fiscales para que se pueda hacer deducible. Lo haces deducible tú, lo haces deducible el propietario. ¿No? Sí, porque Ok, gracias, Mario. nada más es para fregar. ¿Ah? Por nada. Ok. Continuamos. Y ahorita vamos a. Bueno, es lo mismo, ya con más calma lo leen. Habla de la constancia de retención, perdón. Las personas morales no están obligadas a darte una constancia de retención por lo que acaban de retener en tu factura. Tu factura por sí misma es tu comprobante ante el SAT de las retenciones que te hizo la persona moral. O sea, ese es tu único comprobante. No necesitas pedir algo adicional. Y esto también es importante porque luego los propietarios dicen, ¿y a mí qué me avala que sí me hicieron las retenciones? Tu factura. Tu factura es la que te lo avala porque ella viene que te descontaron el ISR y te retuvieron el IVA. Tú presentas eso en contabilidad y ya si lo paga la persona moral o no lo paga ya es problema de ellos. Ellos lo retuvieron. Tú pagas nada más tu parte que te corresponde. ¿Qué riesgos hay si no pago impuestos? Ya nos metemos en temas escabrosos. Código Fiscal Federal ya no es Código Fiscal de la Ciudad de México ni del Estado, ni mucho menos. Es el Código Fiscal Federal. Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. O sea, pobrecito fisco, tú le estás robando porque omitiste decirle que tuviste ingresos, omitiste decirle que en vez de
ganar 80,000, ganaste 100,000, o se te olvidó pagar algunas de tus facturas. Entonces, en el Código Fiscal dice que estás defraudando al fisco. ¿Ah? Dice, la omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, el fisco da por hecho de que si tú no reportas tus ingresos, todo viene de procedencia ilícita. Punto. Se acabó. Ajá. ¿Por qué? Y tu Porque dinero se se convierte en presume. ilícito. ¿Mandé? Y tu dinero se convierte en dinero ilícito. Así es, porque no lo reportaste al SAT. Ajá. Si no tienes la bendición del SAT tu dinero, porque ya le pagaste impuestos, de ahí en fuera todo lo demás procede de recursos de procedencia ilícita. Ya tendrá que salir tu contador o tú a decir, no, sí tengo ingresos lícitos porque estoy pagando renta, aquí está mi contrato y todo. Ah, entonces estás omitiendo pagar tus impuestos, ¿no? Estás evadiendo impuestos. Así que date de alta y me vas a pagar impuestos de todos estos tiempos que has estado rentando. Presenta tu último contrato y dices, bueno, apenas empecé el arrendamiento hace un año, pues te pago lo de hace un año, ¿no? No presentes todos tus contratos anteriores porque te van a cobrar lo de todos los años, ¿no? Bueno, ya le estoy dando Porque se va a tips. quedar con tu casa. ¿Ah? Así es. Ahora, dice, el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes. Con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 2,236,480 pesos. Yo creo que el 90-95% de nuestros clientes, lo máximo que les meterían serían 2 años por los ingresos. Cantidad de la fracción compilada por resolución miscelánea fiscal, según el diario oficial. Bueno, con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto excede de 2,236,480, pero no rebase los 3,354,710. La tercera dice, con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a 3,354,710 pesos. Si el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se rigen por usar documentos falsos. ¿Por qué te pongo nada más el inciso A? Porque me han comentado algunos, bueno, simulo que tengo la factura y la doy. Es el peor error que puedes hacer. Porque esa factura se tiene que subir al SAT. Y si estás haciendo una simulación, pues se estás metiendo en un delito todavía mayor. Entonces, tampoco pidas facturas prestadas. Mejor vamos a empezar a hacer la responsabilidad, hacer responsables a nuestros propietarios. Es que no quieren pagar impuestos. Mira, lo que siempre les he dicho es, nuestra obligación es comentarle a los clientes cuáles son sus obligaciones. Ese es nuestro deber. Si el cliente lo hace o no lo hace, ya es su responsabilidad. Si tus clientes siguen insistiendo en, yo no voy a darme de alta y así voy a seguir, están en todo su derecho. El día de mañana si les llega el SAT y les hace una revisión o algo, no puede volver contigo y ¿ahora qué hago? Pues yo te comenté. O sea, yo ya te había dicho que esto iba a pasar. O sea, no puedes tú decir que no. O sea, ¿me defiende el despacho? Sí te va a defender el despacho, pero te va a cobrar.
¿Por qué razón? Porque eso ya no entra dentro de la póliza. ¿Sí me explico? O sea, porque ya nos pasó hace 2 años que le cayó el SAT a un arrendador, y me marcó y me dice, es que la póliza debe cubrir. No, la póliza te cubre en caso de que el inquilino deje de pagarte. O haga mal uso, o entre esté lavando dinero, o lo que tenga que ver con la extinción de dominio. Pero tú, como arrendador, es tu obligación pagar impuestos. ¿No lo hiciste? Pues es problema tuyo. Si te vamos a defender, te asigno yo al abogado fiscalista para que te saque de la bronca. Pero vas a tener que pagarnos los honorarios. No, pues por eso pago una póliza. Si la póliza, insisto, si te dejan de pagar, o si por culpa del inquilino tú tienes problemas. Tú tienes problemas con el SAT porque no les pagaste. Sí traía ahí un tema el propietario ya de algunos milloncitos de pesos, por otras situaciones, pero pues le cayó todo, ¿no? El SAT te va a llegar con todo. Va a buscar hasta debajo de las piedras. Y resultó que estaba rentando unas propiedades. Entonces, pues a fin de cuentas perdimos contacto con él. Se molestó porque no lo quisimos defender gratis. Y pues eso no entra dentro de la póliza, debe quedar bien claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos llega a amenazar el abogado del CONALEP para defender a sus clientes, ¿no? De que te voy a demandar y te va a meter el SAT a la cárcel. Sí, está bien, no hay ningún problema, demándame. Pero de un asunto civil, ya lo hiciste en un asunto fiscal, y por lo tanto, al ser un asunto fiscal, ya lo hiciste en un asunto federal. Y el asunto federal conlleva prisión preventiva. Código Fiscal, ¿qué dice en el artículo 95? Son responsables de los delitos fiscales quienes cometan conjuntamente el delito derivado de un contrato, y por eso lo estoy marcando ahí. Un contrato puede ser de arrendamiento de cualquier cosa. Ahorita lo que nos compete son contratos de arrendamiento. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. ¿Qué significa esto? Que son responsables tanto el arrendador como el arrendatario. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, cometan conjuntamente el delito. A ver, si es cierto, yo como arrendador no estoy pagando impuestos. Pero ¿se acuerdan cuáles eran los requisitos que tenían que ir en su contrato de arrendamiento para que sea fiscable o contable? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué les dije? Son 3 requisitos, 3 puntos. Que esté dado de alta el arrendador, Ajá. que tengan los datos del CFDI del arrendatario y que se pague la renta. No. Bueno, la renta es obligatoria. Es el RFC o la constancia del arrendador, constancia del arrendatario y el número de predio del inmueble que se va a arrendar. Entonces, si tú, inquilino, me quieres a mí amedrentar con que me vas a reportar con el SAT, hazlo. Pero voy a presentar, con base en ese artículo, y también voy a argumentar que tú evitaste, omitiste o no quisiste darme tu RFC. Y estuviste de acuerdo en firmar conjuntamente conmigo un contrato de arrendamiento. Y por lo tanto, eso, tanto a ti como a mí, nos hace cómplices, según el artículo 95. ¿Me voy al bote? Sí, me voy al bote. ¿Pero qué crees que va a pasar contigo? También. Te vas conmigo. ¿Te la quieres jugar? No tengo bronca. En mi despacho tengo abogados fiscalistas y me sacan. ¿Tú tienes abogados fiscalistas? No. No te metas en broncas, hijo. Págame la renta. Y santo remedio, ¿qué creen? Que ya no me vuelvan a marcar los abogados. Artículo 96. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales ¿quién?
sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito, con ánimo de lucro, adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de este, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia o ayude a otro a los mismos fines. ¿Qué significa esto? Sin tanta palabrería. Tú estás consciente de que estamos firmando un contrato de arrendamiento. Sí, estás consciente que me vas a pagar una renta. Sí, estás consciente que no voy a pagar impuestos por esta renta. Sí, ok, entonces, según el artículo 96, tú tenías la obligación antes de firmarlo de haberme reportado con el SAT, o lo firmaste y reportarme con el SAT, pero aún así sales bailando. ¿Por qué? Porque en el contrato tú tampoco me diste tu RFC. Que dicho sea de paso, recuerden, a partir de febrero todos los contratos de arrendamiento ya deben llevar el RFC, sí o sí, del arrendador y del arrendatario, sí o sí, y no por cuestiones fiscales, sino para las demandas. Entonces, y esa parte de que te amenazo con el SAT, les funciona a algunos, sí, pero con nosotros no aplica, porque si les paramos en seco. Todo lo que tú le debas al SAT ya es penal. Serán sancionados con las mismas penas de delitos de defraudación fiscal los que consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. De la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables cuando realice en el ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Palabras más, palabras menos, ¿qué significa? Si yo le reporto al SAT que gano 100,000 pesos, le voy a comprobar gastos por los mismos 100,000. No le puedo reportar 100,000 pesos de gastos y 200,000 pesos 100,000 pesos de ingresos y 200,000 de gastos, porque ahí hay una discrepancia. Por eso el SAT llega y te investiga, porque dice, ¿cómo es posible que tienes más gastos de lo que tú estás entrando? Ese es el error que están cometiendo muchas personas, si no es que la mayoría. Por eso el SAT llega y los fiscaliza. Pues hay que decirles que lo que reciben en efectivo es para sus gastos diarios. Sí, pero No pueden comprar un coche, no pueden comprar joyas, a sí, menos que lo pero hagan en el centro. No pueden recuerda, comprar arte. recuerda que tenemos clientes que perciben 50, 80, 100,000 pesos en efectivo de rentas, o hasta más. Entonces sí está complicado. Digo, Sí está complicado. Digo, puedo ir a comprar una sala, un comedor. sí, No sé si el boleto de avión sea fiscalizable. pues sí. Acuérdate que los aeropuertos son federales. Entonces, ni siquiera te puedes ir de viajes con ese dinero. No. Sí lo puedes hacer, pero sé discreto. Tampoco hagas Bueno, te un... puedes irle metiendo, o sea, recibes tanto y nomás depositas los mínimos que requiere el SAT para no fiscalizarte. Sí, no vayas a hacer un noroñés, ¿no? Que te vas en primera clase de Toluca, Ciudad de México, ¿no? Sí, porque el paquete, o sea, el avión es fiscalizable, pero no los hoteles. No. Bueno, si no pides factura, no. Ah, bueno, Pero entonces me bueno, puedo ir de viaje, me voy ahí en... acuérdate que si llegas a un hotel y te piden tu nombre, no te piden identificación. No digo más.
Identificación y nombre, ¿no? Si te pide. Los nacionales, pero los internacionales no los pueden encontrar. Ok. Este es un ejemplo de cómo se calcula la deducción ciega al 35%. Ajá. ¿Eso no los vas a mandar? Si quieren, sí, pero nada más a los que ingresaron a la capacitación. Los demás se lo van a perder. Ujú. Ejemplo, julio. En julio, aquí está, julio. Tuve ingresos, déjenme marcarlo porque no tengo mucha coordinación. Julio, tuve ingresos por 27,000 pesos. De esos 27,000 pesos, tengo una deducción ciega de 9,555. ¿Por qué 9,555? Porque de mis ingresos se calcula el 35%. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, no significa que tengo que pagar estos... Ay, perdón. Ajá. ¿Qué pasó? No significa que tengo que pagar estos 9,555. Ojo. El 35% que se va a considerar para deducción ciega es esta cantidad. Pero esta es la base gravable que tengo que pagar de impuestos. O sea, es lo que yo ingresé o lo que tengo de ingresos menos mi 35% me da la base gravable. ¿Qué significa base gravable? Lo que se va a considerar para que me graben impuestos, para que me cobren impuestos. O sea, si yo le quito a 27,300 pesos que tuve de ingresos en julio, el 35% me quedan 17,745. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se me van siguiendo? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? ¿Quién me dice no sé de dónde salió ese número? Sí. Ok. Entonces, ¿qué me dice mi tabla? Dice, esta es la base gravable, menos límite inferior. ¿De dónde voy a sacar el límite inferior? De la tabla que viene en el código. Si no mal recuerdo, creo que es el artículo 100 o algo así. Pero bueno, por eso es importante ver las tablas. Esto es como el cálculo del pago de impuestos de la venta de un inmueble. Cuando me dicen, ¿cuánto se paga? No te sé decir. ¿Por qué? Porque hay unos... hay una tabla y según donde caiga tu ingreso, según donde caiga tu ingreso, es lo que te van a cobrar de impuestos. Es lo que estamos viendo aquí. Dice, aquí tengo una base gravable de 17,745. Luego me dice, menos límite inferior. Ok, tengo que ver este número donde cae. 17,745, tengo que ir a mi tabla. No. 1,640. Que hay aquí. Mi dinero o mi base gravable son 17,745. Esa cantidad está entre los 15,400 y los 31,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Quién más aparte de Marta? Los demás ya se me quedaron callados. ¿Qué dice aquí? Límite inferior. Ok. Ya detecté dónde está. ¿Cuál es el límite inferior? 15,548.
15.487. Digo, 487. Soy medio disléxica. Eso lo pongo aquí. Ok. Luego me dice, este es el excedente del límite inferior. Ok. Esto menos esto me da 2.257 pesos. Luego me dice, multiplícalo por el porcentaje sobre excedente. ¿Dónde está ese porcentaje? Vuelvo a ir a la tabla. Aquí está. Porcentaje sobre excedente 21.36. Pongo aquí el 21.36. Me dice, esto te da igual a un impuesto marginal. Ahora, súmale la cuota fija. ¿Dónde está la cuota fija? Aquí está. 1.640.18. Así es. Dice, esto es el ISR causado en el periodo 2.122 pesos con 34 centavos. Menos retención del ISR del periodo. ¿Qué es esta? Oye, Mario, ¿dónde salió ese retención del ISR? ¿Te acuerdas que vimos que si tú metías tu factura y la persona moral te retenía el ISR y te retenía el IVA? Ah, pues eso es lo que vas a poner aquí. A ver, a mí me retuvo Marta Mora S.A. 2.737 pesos de ISR. Aquí, pues ya los pongo aquí. Entonces, si se dan cuenta, me Queda un saldo a número- favor. me salió un saldo a favor. Entonces, no es de que, bueno, de lo que yo estoy percibiendo, me van a descontar el 35%. No. Debes de hacer tu cálculo contable. Esto es contable. Esto no es fiscal, esto es contable. Esto es chamba de tu contador. Y si te das cuenta, puede que salgas hasta con saldo a favor. O sea, no todo es malo. Por eso necesitaba yo mostrarles cómo se ve realmente en una gráfica o en un Excel de contabilidad los ingresos y los egresos. Ahora, sigue el IVA. El IVA igualmente. ¿Cuánto tuve de ingresos? 27,000 pesos. Por el 16%. ¿Por qué por el 16%? Porque esto es de cajón, el IVA es sí o sí el 16%. Entonces tengo aquí un IVA traslado de 4.368 menos el IVA acreditable. Y ahí podemos acreditar gasolina y esas cosas. No, aquí estamos en deducción ciega del 35%. Ah, ok. Entonces el 35% del valor de la renta. Menos retención del IVA del periodo. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Entonces en IVA acreditable, ¿qué queda? Vendría siendo. Espérame, que ya se. No hacía esta tabla desde el año pasado. Ok, gastos. Es tus gastos por el 16%. Porque es el IVA de tus ingresos, pero también es el IVA
de tus gastos. Porque acuérdate que todo lo que tú pagas, todo lo que tú compras, ya viene IVA cargado en eso. ¿Vale? Si tú compras un refresco, ya trae un IVA. Si tú compras ropa, ya trae el IVA. Todo lo que nosotros compramos ya viene con IVA incluido. Entonces, aquí estamos viendo el IVA de lo que yo percibo de ingresos y el IVA de lo que yo tengo en gastos. ¿Sí me explico? Ujú. Más la retención del IVA. Esto es igual al IVA a cargo a favor. Ahora, ¿qué va a pasar? Como he presentado números rojos, sumo esta cantidad con esta cantidad. O sea, lo del mes anterior. ¿Sí? Ay. Pero es menos, ¿no? Es que- Entonces, según la tabla de este cliente, ha pagado IVA, ha pagado ISR, o ha salido con pérdidas. Pues ha salido tablas. O ha pagado lo que le retuvieron, vamos. O sea, si lleva Y una todavía le buena, tienen que regresar. puede ser un IVA, pues obviamente acreditable. Esto es deducción ciega. Oye, pero yo ya me perdí aquí en el IVA acreditable. Ajá. La deducción ciega es el 35% del monto de la renta. Sí. De ese 35% también le deduzco el IVA. No. La deducción ciega significa a Es que, para ISR nada más. ajá, Y tú para tus IVA son ingresos, todas mis facturas. de tus ingresos, quitas el 35% en automático. Ok. Ese es el 35%. Ok. Ahora, de tus ingresos, quítale tu 35% y te da esta cantidad. Sí. Que es lo sobre la que tú vas a empezar a hacer tu cálculo para tus impuestos. Pero para impuestos sobre la renta. ISR. Ajá. Pero para IVA, es que ese IVA acreditable es que no supe de dónde lo voy a sacar. De tus gastos. Tienes ingresos y tienes gastos. Ujú. Y nada más checo cuáles son los gastos que sí puedo deducir el IVA. Pide facturas de todo. Ajá. Y ya que hay necesidad. Sí, tú pides facturas de todo. Ajá. Al momento de que Ok. tú pides factura de todo, obviamente ya metiste todos tus gastos que vienen con IVA. Entonces, de eso habla aquí. IVA acreditable. Ajá. Estos son mis Ya. ingresos y de todas las facturas que he metido, voy a sacar el IVA acreditable. Pero de mis gastos. Ujú. Ingresos, egresos. Pero por lo pronto él pide facturas de todo para que, a ver, que sí y que no. Ya el contador ya se encargará de decir esto sí pasa, esto no pasa, pero tú factura todo. Ah, ok. ¿Y ese Arrendamiento. 35% de deducción ciega solo es para arrendamiento? No nos los dan a personas físicas. No, únicamente para arrendamiento. Por cuestiones de tiempo, nada más les voy a mostrar exactamente lo mismo. Ingresos cobrados del periodo, menos deducciones autorizadas,
tus deducciones autorizadas son tus gastos. Ujú. Menos el impuesto predial, que ese pues, normalmente puede ir en enero, al igual que en la deducción ciega. Aquí, si pagó 10,000 pesos de predio, aquí se hubiera puesto y se lo suma. Aquí es igual, impuesto predial. Si lo pagaste en marzo, en abril, el mes que lo hayas pagado, metes el monto de tu predio y también lo metes como gastos. Entonces, Ya. si se dan cuenta, sí es algo engorroso, esto es chamba del contador, pero no porque diga que tienes que pagar el 16 o tienes que pagar X cantidad de ISR, significa que realmente lo vas a pagar. Ya cuando tu contador te hace una buena estrategia contable, pues si te das cuenta, este cliente en particular, pues ha estado presentando pérdidas. Ya. Pero obviamente pues estamos hablando de sus ingresos. Esto es únicamente ingresos del arrendamiento. Ajá. Sí, porque si además es asalariado, se suma, Es, ¿no? Bueno, es correcto. cambia eso. Si tú eres asalariado, pero también das propiedad en arrendamiento, entonces date de alta con los dos conceptos. Para que sueldos y salarios, tu empresa te retenga lo que es de salarios. Y aparte, date de alta como arrendador para que únicamente lo que es arrendamiento lo puedas meter en esta parte. Y si te das cuenta, ya cuando lo ves en números reales, pues puede llegar a convenirle. Si tienes un buen contador que te ayude a llevar todo esto. Oye, es que de sueldos y salarios me retienen y aparte puedo meter yo lo que es los gastos de mi semana, etcétera. Pues mejor date de alta en arrendamiento y metes todos tus gastos dentro de las deducciones autorizadas. Esto me ingresó y esto fue lo que pagué en todo el mes. Comprobable con facturas. Ojo, recuerda, todo es con factura. Y ya mi contador es el que se va a encargar de hacer mi cálculo y muy probablemente no te estoy diciendo que sí sea, probablemente pues voy a salir con saldo a favor. O voy a terminar pagándole al SAT pues una cantidad mínima de impuestos. Esto es la vida real, esto es lo que en verdad se ve en una contabilidad y ya nos dejamos de lado es que es mucho de impuestos. Sí, en el papel sí es mucho de impuestos. Porque también vale la pena hacerles el ejercicio, aunque no les retenga, aunque no sea una persona moral, como decirles, mira, mejor cuádrate, no vas a pagar tanto de impuestos y duermes tranquilo. Sí, pero a fin de cuentas, me imagino, todos los clientes deben tener su contador. Y si no tienen un contador, que contraten uno. Y ya cuando ves los números reales, la verdad es de que no pagas mucho. Porque además los honorarios. Aparte, no sé, y ahí te voy a involucrar a ti también, que tampoco pagas, tampoco emites factura, ¿verdad? Tú como inmobiliario. Si tú ya le conseguiste el inquilino, pues también le puedes emitir la factura por tus honorarios y de lo que te está pagando. Le sirve a él, te sirve a ti. Si contrata la póliza, ustedes lo saben, algunos me han dicho, me dice que si le puedes emitir factura, ¿sí? Que me pague el IVA y le emito mi factura. O, si es una persona moral, igual que se hagan las retenciones que conlleva y yo le emito mi factura, no tengo tema. Todo eso nos ayuda. Entre más pidas facturas, más te sustentas y muy probablemente de lo que pagas o de lo que recibes de tus rentas, muy probablemente no vas a pagar tanto. Obviamente, si estamos hablando de que recibes rentas de bodegas, naves, oficinas, penthouse, como algunos de ustedes traen, que las rentas son de 80, 100,
120,000 pesos, pues sí va a ser muy complicado que metas egresos por esas cantidades, ¿no? O un poco menos. Pero sí puedes meter egresos por 80,000 pesos, 90,000 pesos, algo por el estilo, y ya de lo que pagues o de tu base gravable, pues realmente va a ser muy poco, no vas a pagar mucho. Imagínate, si tienes una renta de 120,000 pesos y que termines pagando, no sé, 3,000, 5,000 pesos de impuestos, pues vaya, suena bastante razonable, ¿no? Pero ya números reales. Entonces, en conclusión y recomendaciones, las reformas fiscales son pro recaudación sí o sí. Ha llegado el tiempo de lo que hace 2 años o 3 años atrás les llegué a comentar, de que el SAT va a empezar a ir sobre los que andamos a pie. Recomendación, darse de alta en el SAT. Recomendación, no podemos obligar a los propietarios, pero sí podemos comentarles que se den de alta. Contratar a un contador o llevar su propia contabilidad, ya es decisión de ellos. Sobre todo si es deducción ciega, pues les conviene lo del 35%, pues que hagan su propia contabilidad. Facturar todo, factúralo. Presenta tus declaraciones en tiempo y forma. Esas son las recomendaciones que les podremos estar haciendo. ¿Dudas, comentarios? Ahora sí nos extendimos. Todo muy claro. Nos extendimos, pero creo que era necesario, ¿verdad? Para mí todo claro. Ok. ¿Alguien más? Todo bien, Mario, muchas gracias. Todo bien, Mario, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Mario. Al contrario, ya le estaremos informando de la próxima capacitación. Rodrigo, muchas gracias por conectarte. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, les agradezco su tiempo. En el transcurso del día ya les informo en cuanto quede el video en YouTube. Ya les mandaré igual el PDF que diga ingresa. Ya, porque luego me dicen, ¿no? Oye, la liga, abre el PDF y donde esté el logo de YouTube, dale clic y te va a direccionar directamente. De favor, dale clic si te metes a ver el video y pues recomiéndanos, ¿no? Para que más asesores, más corredores, más inmobiliarios sigan trabajando con nosotros, para que sea de interés para todos, ¿vale? Bueno, que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana y seguimos en contacto. Cuídense, fuerte abrazo. Gracias. Bye.